Pues si quieren vamos a dar comienzo. Diana Vanoni, no sé si sabe, pero ella es una cantante muy famosa. Me va a hacer el favor de presentarme. Yo la debería presentar a ella, pero yo iba a presentar, pero ya me presentó. Muchas gracias. Es un placer, de verdad, compartir con ustedes este momento donde tengo el gusto y el honor y el, ¿qué les puedo decir? Compartir este momento tan importante aquí en la FIL, porque tener un libro aquí no es cualquier cosa. El doctor José Escalante de la Hidalga, viajero, siempre con esa gran capacidad de querer comerse el mundo desde la pequeña florecita que aparece en alguna de sus fotos. Bienvenidos. Entonces, pues es un gusto enorme estar aquí en la FIL con el doctor José Ignacio Escalante de la Hidalga y sintiéndome. Muchas gracias. Para mí pues sí es muy emocionante venir y presentar mi libro aquí, porque pues este es el máximo teatro del mundo, ¿no? Para ver libros. Somos el primer lugar en la cantidad de libros que se exponen y en la cantidad de visitantes. Este año parece que van a sobrepasar los 800,000, y eso pues da mucha satisfacción, y que te inviten a algo así está padrísimo. Este libro es un viaje por todo México, un viaje que hace uno desde su sofá, leyendo lo que yo fui sintiendo. Por eso se llama Sintiendo México. Cada uno de los sitios pues tuve que leer algunas cosas, y así fui justificando por qué algo era más famoso o más importante que otras, ¿no? Pero pues sobre todo lo que fue pasando es que yo mismo me fui sintiendo cada vez más involucrado en las cosas que iba viendo, y entonces quise narrar lo que yo iba sintiendo y las anécdotas que me habían pasado en cada uno de estos sitios, ¿no? Si bajan el aire estaría bien, ¿eh? Estamos muy bien, pues está muy frío. Si le bajan... ¿No hay forma? No hay forma. ¿No hay forma? No hay forma. Bueno, pues entonces, si me da frío me paro a calentar, ¿no? Bueno, es imposible en una hora hablar de todo México, pero he escogido 3 temas principales y pienso al final agregar otro. Vamos a hablar primero de la Gran Tenochtitlán, que es en donde empieza el libro, se convierte en Ciudad de México y ahí termina el libro también. Pero entonces voy a hablar un poquito de Tenochtitlán, y después vamos a hablar de Jalisco, estamos aquí, y de Chiapas, ¿no? Porque Chiapas es probablemente el sitio que más sitios culturales tiene, junto con los sitios naturales. Si suman las dos cosas, es un estado muy atractivo por todo lo que tiene. De la Gran Tenochtitlán podemos decir que cuando Hernán Cortés llegó, pues la Gran Tenochtitlán tenía más habitantes que Sevilla, que en aquel entonces era la capital de España. Y en el gran mercado de Tlatelolco se dice que se vendía hasta nieve, ¿no? O sea, es sabido que los aztecas, los mexicas, se comerciaban con la ayuda de los tamemes. Los tamemes corrían 2 o 3 kilómetros, 5 lo máximo, y le pasaban lo que cargaban al siguiente tameme, y así llegaban a la Ciudad de México antes de 1 hora. Entonces pues sí, corrían muy rápido, pero entonces llegaba la nieve a las 5 de la mañana y vendía nieve en Tlatelolco, y era algo increíble en esa época, ¿no? Creo que una de las grandes cosas de Tenochtitlán es que para casi todos los historiadores, Tenochtitlán primero tiene un momento en donde se rebelan en contra de
de Cortés y atacan a Moctezuma, y luego de atacar a Moctezuma lo que sucede es que pues le dan una pedrada y muere, y entonces hay una revuelta en contra de los españoles y salen huyendo, y ahí sucede la noche triste, ¿no? Y llora Hernán Cortés en una huelguete. Bueno, pues lo que importa es que ahí no terminó esto. Lo que sucedió después es que un primo de Cuitláhuac, que Cuitláhuac toma el mando del ejército y manda a un primo a que defienda, o sea, a que ataque, a que embosque a los españoles. Los españoles vienen junto con las tlaxcaltecas, pero los mexicas los superan en número y entonces los atacan cerca de Zempoala. Y en ese momento los aztecas, ellos tenían, como eran los barcos antes, no sé si ustedes saben, pero un barco se comunicaba con otro con un estandarte al que giraban, hicieron una bandera azul o roja o amarilla o blanca. Así sabían los otros barcos qué quería el capitán que hiciera. Bueno, pues los aztecas no sabían, no tenían esto para los barcos, sino para su ejército. Tenían un guerrero que era Cacaxi. Este era el primo de Cuitláhuac, entonces iba encargado del ejército que iba a emboscar a los españoles. De hecho los embosca, y con el estandarte está dirigiendo al ejército, y el ejército está en mexica, está ganando a los españoles y los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, ustedes no sé si saben, pero ellos son la única guerra en la historia de la humanidad que peleaban no por tierras ni por tener poder sobre el otro, sino para capturar presos, o sea, capturar guerreros y matarlos. Y de hecho los engordaban, o sea, los ponían 15 días a comer y luego ya los mataban y se los comían, los dos bandos. Entonces los tlaxcaltecas sabían muy bien qué hacían los aztecas para dirigir a su ejército. Entonces le avisan a Cortés. Cortés le dice a un capitán que localice el estandarte, lo ven y va con guerreros españoles matando gente, y toma el estandarte y empiezan a mover el estandarte, y el ejército no sabe si ir adelante, atrás, a los lados, y entonces esta confusión hace que se salve el ejército español, y algunos tlaxcaltecas y los mexicas son derrotados y tienen que irse porque no tienen ya el estandarte, ¿no? Entonces esto lo que genera es que Cortés entonces se va lejos, regresa a Veracruz, exactamente a donde había dejado estos navíos que dicen que quemó las naves. En realidad no las quemó, las enterró, las desenterraron, las reconstruyeron. Vinieron otros españoles a capturar de nuevo a Cortés, y Cortés les dijo que estaban a punto de ganar la guerra. Entonces 300 españoles más se agregaron con sus armaduras y los cañones y arcabuces. Los aztecas ya sabían que los cañones, cuando salían disparados, era en línea recta, entonces se abrían para que pasaran las balas, y así fueron aprendiendo cómo usaban las armas los aztecas, los españoles contra los aztecas. Y finalmente, pues lo que en realidad derrotó a los mexicas fue la viruela. O sea, la viruela era una enfermedad que no existía en México. Un mulato español, un negro, en realidad un esclavo, venía infectado de viruela, y cundió la viruela y murió más del 60% de la población mexica. Así que eso fue lo que en realidad los derrotó. Pero en el sitio cuentan que incluso los viejos, cuando ya no tenían agua para beber, porque los aztecas habían hecho de Tenochtitlán un sitio donde entraba el agua limpia y el agua sucia salía por atrás, y ellos hacían todo para que no se mezclaran.
Entonces, cuando estuvo Cortés, entiende cómo es el manejo del agua y entonces rompe estos canales, contamina el agua y los aztecas no pueden tomar agua más que de lluvia. Entonces, con vasijas y lo que podían, rescataban el agua de lo que lloviera, pero finalmente están muertos de sed y de hambre. Y los viejos cuentan que los viejos, guerreros o no, desde las azoteas esperaban un español y se le aventaban para que con el cuerpo le hicieran daño, le cayeran en la cabeza. Pero ya no tenían armas con que defenderse y finalmente perdieron. Lo que sucedió con las tlaxcaltecas después es que durante 300 años los tlaxcaltecas tuvieron permiso de usar armas, tuvieron permiso de usar también sus títulos nobiliarios, o sea, la nobleza tlaxcalteca tenía un abolengo y podían usar armas durante todo el tiempo que hubiera españoles. Era la única población que le permitían usar armas, ¿no?, a los tlaxcaltecas. Y después, en esto del Camino Real de Tierra Adentro, que sale de la Ciudad de México y llega hasta Nuevo México, este camino se fue creado por los sitios de minas que fueron descubriéndose, o sea, se descubrió una mina y creaban una ciudad alrededor, y así nació Guanajuato, Zacatecas, etcétera, ¿no? Y todas estas ciudades se convertían en pueblas, o sea, determinaba el virrey, oye, necesitamos en esta población, hay que hacer una puebla. Una puebla quería decir trazar una ciudad y en ese sitio determinar dónde iba a estar la iglesia y dónde iba a estar el municipio, y desde ahí iban determinando cómo iba a ser la ciudad completa, la dibujaban y siguiendo ese plano la construían, y así se construyó. Por supuesto, Puebla fue la Puebla más famosa, pero los poblanos, que dicen, yo no tengo muchos amigos poblanos, pero los que son poblanos dicen que son muy tercos y no quisieron que se llamara Los Ángeles. Es una Puebla que debía llamarse Los Ángeles. Ese nombre se lo quedó una ciudad de California y ellos insistieron en llamarse Puebla, y ahora se llama Puebla de Los Ángeles. Pero nunca fue en realidad el nombre Puebla un nombre, era un mandato. O sea, deben hacer una Puebla. En ese lugar había un llano, había agua cerca, trazaron la ciudad y la convirtieron en una Puebla. La poblaron y cuando llegó a cierto tamaño, entonces ya se llamó Los Ángeles, pero los poblanos nunca lo aceptaron, así que se llama Puebla de Los Ángeles. A mí me gustaría mucho justificar mi presencia aquí, porque me encantaría estarlo viendo de aquel lado, presentar el libro. Es preguntarte también, ¿qué significa el haber hecho este libro para ti? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Híjole, bueno, un buen día pensé que había yo conocido muchos países, porque en una empresa que vende agroquímicos teníamos que comprarlos en China, y primero había una feria muy importante en Brighton, en Inglaterra, a 100 millas de Londres. Entonces íbamos ahí a esa feria y pues, teníamos 3 días, y luego decíamos, oye, pues vamos en estos 3 días que estaba la feria, pues tomábamos otros 10 para conocer algunos países, y así fui conociendo muchos países. En total he estado en 70 países, que sí me permitió ver el mundo de otra manera. Y este libro nace porque en uno de estos países, específicamente en Austria, no encontré ningún libro que me contara lo importante que fue Austria, en español o en inglés, porque Austria fue un imperio importantísimo. Y no tenía nada en donde leer, y decía, cara, yo quisiera un libro que me explicara cada uno de los sitios de interés de este país y que me explicara su historia. Entonces llegar al país de habiendo leído el libro y pues decir, vamos a este lado y este otro, porque aquí pasó esto y esto. Y entonces, pues eso fue lo que me nació, para lo que me impulsó a escribir este libro. Y esa es la razón. Y es la 4ª edición ya. Sí, aquí estamos platicando que él compró la 3ª edición y ha viajado con el libro
y ese es precisamente lo que yo quería, que alguien comprara el libro y viajara con él. Y te agradezco mucho que lo hayas hecho y que me lo digas, porque tiene sentido entonces escribir un libro así. Un día en el aeropuerto de la Ciudad de México entré a comprar un libro y de pronto estaba yo en la fila y una persona estaba delante de mí precisamente con el libro en la mano, con esa edición, comprándolo. Y me dio mucho gusto que el libro sí estimula a viajar, a conocer México, pero sobre todo a entenderlo, ¿no? Y por eso tiene esta historia, y le he agregado anécdotas que he ido sabiendo de libros que he leído y le he enriquecido, y ojalá esta cuarta edición les guste también. Bueno, voy a hablar ahora de Jalisco. Jalisco es un estado muy importante. O sea, la ciudad de Guadalajara se considera la segunda o tercera ciudad de México, y no puedo decir si es segunda o tercera porque a los regiomontanos no les va a gustar o no les va a gustar a los de Jalisco, ¿no? Pero es un estado riquísimo. Yo siempre digo que, por ejemplo, Puerto Vallarta es la playa más mexicana. Es el puerto de la playa que tiene una riqueza natural nuestra, ¿no? O sea, en donde ves a la gente vestir y comer de una forma como somos realmente los mexicanos. Las otras playas están más influenciadas por la forma de construir de los estadounidenses o de los europeos, pero esta es muy mexicana. Sus mismos hoteles tienen un corte así como de pueblo y es muy bonita. A mí me gusta mucho Puerto Vallarta. Hay un sitio de golf que se llama Tamarindo, que una vez me tocó ir con mi hijo. Yo no juego mucho golf porque no corro y a mí me gusta correr, pero bueno, estábamos jugando golf mi hijo y yo, y de pronto le dije, te estás acercando a ese tronco, y me dijo, ¿cuál tronco, papá? Pues ese que está ahí. Dice, no es un tronco, es un cocodrilo. Sí, un cocodrilo de aquí a allá, de largo, inmenso, pastando ahí, o sea, tomando el sol en el pasto en donde tú estás echando tu pelota. Es increíble, pero se ve una naturaleza, o sea, animales que cruzan, camaleones y demás. Es increíble Tamarindo. Y hay una cosa que yo no conozco y me estoy propuesto a que la próxima vez que venga a Jalisco voy a ir a visitar los Huachimontones, que he visto fotografías y nadie me ha explicado muy bien qué son, pero es una especie de pirámide redonda con escalones, y no sé el origen ni el nombre ustedes saben el nombre de la cultura, ¿no? Pero bueno, pues si son Huachimontones, pues iremos a verlos, porque sí es un sitio padrísimo. No, uno de los... México, fíjense esto, el mundo entero tiene solamente 65 patrimonios mixtos, que tienen estas dos partes, la cultural y la natural. Entonces, solamente el mundo tiene 65 patrimonios mixtos. México tiene 2, y es una riqueza pues muy grande, porque para 65 tener 2 es mucho, ¿no? Y tenemos 2, uno de ellos es el de Campeche, Calakmul, que su riqueza es increíble, natural. Si tú entras a Calakmul y tomas su carretera interna, más o menos de la entrada a Calakmul a las pirámides, que son solamente 3 muy altas, esas de cuenta un rascacielos en medio de la selva. Si tú entras, vas a 60 kilómetros por hora como máximo. Te piden que no vayas a más porque puedes atropellar a algún animal que esté cruzando. Entonces es una carretera angosta en donde despacio pueden pasar 2 coches, uno yendo y otro viniendo. Y los árboles, o sea, para hacer la carretera tuvieron que desmontar y hacer la carreterita y pavimentarla. Y los árboles crecieron y se juntaron arriba como un túnel.
Entonces tú vas un 40% o como un 60% de la carretera la viajas debajo de un túnel, o sea, vas en un túnel verde. Y este túnel verde tiene de vez en vez un águila esperando a que cruce un mapache o una zarigüeya, un armadillo. Y entonces tú ves desde el coche, vas viendo las águilas, están esperando a ver quién pasa. A mí me ha tocado, me tocó un compañero de viaje que había visto una vez un jaguar echado en el pavimento. Entró temprano, que abren como a las 9, entró y estaba echado el jaguar y se acercó poco a poco hasta que desapareció el jaguar, ¿no? Y de ahí de Chiapas, por ejemplo, en el Cañón del Sumidero, un amigo, José Luis Miranda, me dijo que llegó al Cañón del Sumidero. Ahora se puede ir en la parte de arriba, hay una parte para estacionarse, y sales caminando a visitar el Cañón del Sumidero y ver desde arriba estos acantilados inmensos que hay, ¿no? Y entonces están hasta arriba, y él dice que salió a correr y regresó al coche, y cuando abrió la puerta sintió una mirada intensa. No sabía qué era, entonces levantó la vista y era un jaguar que lo estaba viendo. Dice que fue impresionante, no podía sacarle una foto porque tenía que pensar en su vida, porque estaba muy cerca, pero fue increíble. O sea, esta suerte puedes tener en estos lugares en donde de verdad se ha cuidado el ambiente y puedes tener esto, ¿no? Nosotros fuimos hace 7 años, fuimos a visitar todos los patrimonios de la humanidad que tiene México, y uno de ellos es el archipiélago que está en Colima, en Revillagigedo. Y ahí son 3 islas. Una es Socorro, otra es ¿qué nos llama la otra? Bueno, son 3 islas y un islote. El islote se llama Roca Partida, y eso es más o menos del tamaño del Estadio Azteca. Pero tú ves esa roca partida en el mar, es un puntito y se va haciendo grande hasta que te acercas. Y ahí no se puede uno bajar, no hay ni siquiera en dónde estar. Y hay otra que se llama Clarión. Esta Clarión, ahí hay un destacamento de la Marina y que va 15 días, y cada 14 días es visitado por otro destacamento que lo sustituye, tanto en Clarión como en Socorro. Y hay una que es un cráter. Tú vas en el mar y de pronto pues ves un punto a lo lejos, y cuando te acercas, imagínate que ves un cráter completo gris con surcos del agua de lluvia que durante mucho tiempo siguió tirando ceniza. Entonces el agua la tiene surcada. Hay como unos 20 metros cuadrados de hojitas que se mueren, y esas se convierten en sustrato para que vuelvan a crecer otras hojitas. Y ahorita ya hay un poco más, pero tarde o temprano va a haber ahí vegetación, pero es un cachito, ¿no? 20 metros cuadrados. Hay 2 cráteres que se pegaron entre sí, y el tercero es un cráter perfecto, un cono, y no hay en dónde pararse tampoco, ¿no? Pero eso amplía nuestros horizontes territoriales, o sea, hace un mar territorial más grande para México, y eso es muy importante porque es una riqueza. Todo lo que esté dentro de ese mar territorial es de México, ¿no? Si hubiera petróleo, cosas así, pesca, pesca protegida, todo eso es de México gracias a tener estas islas, ¿no? Las instalaciones de Tequila le llaman un paisaje agavero, y hay instalaciones de tequila, ¿no? de las primeras instalaciones de tequila. Podría ser mixto porque pues, tienes una cosa natural y una cosa cultural, pero la natural en realidad ha sido puesta por el hombre, porque es un cultivo de un agave, ¿no? Y
y por eso no es mixto. Pero el paisaje azul, este verde azul precioso del agave, es increíble cómo lo puedes ver, ¿no? Entonces este es uno de los sitios exquisitos, porque la gente va a estos sitios y respiras esta tradición, ¿no? Tienen un mural de la diosa del tequila, que se supone que cuando un rayo partió una penca de maguey, eso se fermentó y los indígenas originales los probaron y de ahí salió el tequila. En realidad no fue así, fue el destile, la forma de destilar de los españoles se aplicó al tequila y sacaron una bebida mucho más pura, y eso es lo que en realidad es lo que estamos tomando. Está más romántico de la otra manera. Sí. Está más romántico y además es muy bonito. Tienes pues estos paisajes. ¿Regresarías a tequila? Sí, yo creo que sí. Además, sí es una bebida que me gusta mucho, ¿no? Tequila, tomar tequila. En México hay 27 patrimonios de la humanidad culturales, 2 mixtos, 6 naturales y 11 inmateriales culturales. Por ejemplo, la comida. La comida mexicana, al igual que la comida es francesa y la mediterránea, son las únicas 3 comidas que se reconocen como patrimonio de la humanidad. Ni siquiera la china o la hindú han tenido este reconocimiento, ¿no? Pero para todos estos es necesario que alguien, que un grupo de mexicanos de la iniciativa privada y de los del gobierno hagan una propuesta a la UNESCO para que analice todo el expediente y nombre Patrimonio de la Humanidad, lo que le están recomendando. Por ejemplo, las ballenas del Pacífico, desde Alaska hasta México, que más o menos llega a ver hasta Acapulco, más o menos llegas a avistar ballenas. Pero no, todas las partes donde hay un puerto y donde se puedan avistar las ballenas, todas esas partes presumen el avistamiento de ballenas. Sin embargo, si tú vas a San Ignacio o a Ojo de Liebre, en estas 2 lagunas que son de agua salada, está por el Pacífico, y ya ve que la península de Baja California tiene un piquito así, ¿no? En ese piquito está la entrada a San Ignacio. En San Ignacio entras en un bote y pues entras y ves uno a la derecha y otro a la izquierda, y luego ves uno atrás, y ya de pronto empiezas a decir a las 2, a las 3, a las 9, o sea, porque ves muchas ballenas. Cuando nosotros fuimos dijeron, pues en este momento hay 146 ballenas en esta laguna. 146. Es una laguna muy grande, pero no tanto si tomas en cuenta que si te pones en el mero centro de la laguna, alcanzas a ver todo el perímetro. Entonces no es tan grande, y 146 ballenas. Entonces los machos conquistan a las hembras saltando. Si te toca ver a un macho que quiere aparearse, lo ves saltar y saltar hasta que el que salta más es el que se queda con la hembra, ¿no? Las hembras regresan a parir ahí y a procrear. Entonces, más o menos se tarda 24 meses el apareamiento de las ballenas, o sea, la gestación. Y cuando los ves nacer, lo que sucede es que como el agua salada de esa laguna es más salada que afuera, entonces los ballenatos flotan más rápidamente. Y una de las cosas que es increíble y que yo me siento, y cuando te dicen, si ves una ballena que se acerca a la lancha, acérquense, porque saquen su cámara, porque la ballena va a flotar completamente, no va a estar nada más así, sino que va a flotar completamente y van a sacar fotos buenísimas. Pero si se acerca a la tuya, ráscala. No le sobes porque no siente nada, tiene una piel así de gruesa. Pero si le rascas, le gusta mucho. Entonces la mamá se acerca a tu lancha,
se extiende a todos los 30 toneladas esas, se extiende y entonces tú le rascas a la ballena y se va feliz. Y luego hace contacto visual con alguno de los que estén parados en la lancha, te ve con un ojo de este tamaño, y tú la ves y te trastorna, o sea, no puedes creer, y le permite al vallenato que se acerque. Entonces se acerca el vallenato y le rascas al vallenato, y es una comunión con la naturaleza que pues a veces yo me he vuelto un poquito sensible y de pronto se me salen las lágrimas con cosas así, porque se te enchina la piel de rascarle a un animal de ese tamaño y piensas que del otro lado del mundo, en donde se supone que, por ejemplo, Japón es un país muy civilizado, altamente cívico y con muy buenas costumbres, no han logrado dejar de matar a las ballenas. En México está prohibido, en Estados Unidos y Canadá firmamos un convenio, y gracias a ese convenio esto es patrimonio de la humanidad y no se toca de las ballenas en México, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Y este es el tipo de cosas que hay que reconocer, que un grupo de mexicanos de iniciativa privada y un grupo de mexicanos del gobierno se unieron y sacaron adelante un nombramiento que ahora salva a las ballenas. Jalisco, decía yo, tiene, además de estos sitios, tiene la charrería, que es un inmaterial, es también un patrimonio de la humanidad, y tiene otros patrimonios más, como por ejemplo el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas es patrimonio, y no tiene, la ciudad no es patrimonio. En México hay 9 ciudades patrimonio, y Oaxaca, que es Oaxaca, y Monte Albán. Entonces hay 10 ciudades patrimonio. El país que más ciudades patrimonio tiene es Italia, que tiene 15, y México es el segundo lugar en patrimonios de la humanidad en ciudades, y es una riqueza cada una de estas ciudades. Sin embargo, hay ciudades como Guadalajara, que tiene una belleza, su zócalo está planeado como una cruz, en donde la catedral es el centro del cruce de los dos grandes palos, y de este lado está el Teatro Degollado, está la Rotonda de los Hombres Ilustres, y este zócalo es precioso y tiene muchas cosas preciosas, pero no ha habido alguien en Jalisco que haya propuesto al UNESCO que Guadalajara sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Otro que podría ser es San Luis Potosí, que tiene también una gran tradición en las casas que tiene, pero todo esto requiere de un esfuerzo gubernamental y personal privado para que se logren estos patrimonios. Vamos a hablar ahora de Chiapas. Chiapas proviene de la palabra chía. La chía es un cereal que nace en las montañas y en la pradera y en la selva. Y todo el tiempo era muy fácil para los indios recoger este cereal y comerlo. Y eso no le convenía a los españoles, porque no podían venderles ni maíz ni trigo. Entonces prohibieron la chía y buscaron 1000 formas de acabar con ella, pero nunca pudieron. Así que la chía se sigue consumiendo y es un cereal de muy buena calidad. Se usa mucho para combinarla con agua de limón. Es así como babosita y sabe bien, pero tiene muchos beneficios. Y el principal pues, era que entonces ellos no tenían que comprar un cereal, sino que podían recogerlo, ¿no? ¿En Chiapas hay mucho de chía? Sí, todo el tiempo hay chía, o sea, en los jardines, en las selvas, en todas partes hay chía. Sí, tienes sitios, por ejemplo, como Palenque. Palenque, en su momento, Ruz Lulier, un franco-mexicano, descubrió la tumba de Pacal. La tumba de Pacal fue tan importante como Tutankamón, que había sido descubierto como unos 20 años antes. Entonces, en 1947 o 51 por ahí, Ruz Lulier encontró
veía la pirámide de las inscripciones, y después de leer mucho sobre los mayas, había una especie de ducto para que saliera el espíritu, y él veía que había una terminación del ducto, pero que estaba debajo de los escalones. Entonces empezó a sacar cascajo, y toda la escalinata interna había sido, llenada con cascajo. Entonces sacó todo ese cascajo, y después descubrió la tumba, y apareció en todos los periódicos del mundo, porque se considera una proeza arquitectónica. Lo que sucede es que los mayas construyeron primero la tumba, después hicieron una piedra una losa de este ancho, que levantaron con ramas, con palos, fueron haciendo que se levantara de un lado, y la pusieron encima de la tumba, y ahí enterraron a Pacal. Y esto es una proeza arquitectónica, porque no teníamos ninguno de los instrumentos que tenían los egipcios cuando hicieron sus pirámides, sino que era algo completamente pues muy primitivo, y sin embargo la pirámide sigue siendo perfecta, ¿no? Además de esto, hay una que se llama Bonampak. Bonampak es una enciclopedia. Si tú entras a Bonampak y llegas a la Acrópolis, ves 3 grandes cúpulas en la Acrópolis. Cada una de ellas tiene un altar en donde está pintado todo lo que hacían los mayas antes de entrar a una batalla. En el segundo está pintado todo lo que sucedió en la batalla, todo solamente pintado, está pintadas las escenas de todo lo que fue pasando ahí. Y en el tercero, lo que sucedió después de la batalla. Los murales 1 y 3 fueron limpiados por unos arqueólogos españoles que querían tener una buena forma de limpiarlos, pero dañó ligeramente a los 2 murales, y se puede ver todo, pero están como un poquito evadidos, digamos, como más claritos, ¿no? Y en el otro, un arqueólogo mexicano hizo una composición con agua de coco y otras cosas, y lo limpió perfectamente, y está precioso el mural. Los 3 son una maravilla, y debería ser, por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad. No son, porque nadie lo ha propuesto todavía, pero yo creo que es uno de los sitios que deberíamos considerar como Patrimonio de la Humanidad. Esta belleza va conjunta con todos los animales que hay ahí, pero a la salida, a unos 6 kilómetros de Bonampak, hay una cascada que se llama de las golondrinas. ¿Te acuerdas? Uy, como no, preciosa. Esa cascada de las golondrinas son 7 caídas de agua que no puedes ver a las 7, ves 1 o 2 o 3 máximo. Tienes que ir caminando para ver las otras, y dejas de ver estas. Pero están las 7, y entonces las golondrinas cruzan la cascada, y atrás de la cascada empollan. Y como hace mucho calor, pues las golondrinas se desarrollan ahí, salen del cascarón, y su salida es un chapuzón, pero logran sobrevivir, y es un paisaje increíble el ver eso. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, cómo salen todas las golondrinas, o cómo regresan a las 7 de la noche a dormirse atrás de la cascada, ¿no? Son ese tipo de riqueza que tiene Bonampak y que tiene todo México en distintas cosas. Está Yaxchilán, no sé si alguien conoce Yaxchilán aquí, pero es un laberinto. Está el río Usumacinta, que separa México de Guatemala, y de pronto se mete uno en una lancha y llega a es un aparcadero, 2 metros de tierra, 2 metros cuadrados de tierra. Te bajas y empiezas a caminar en la selva,
y 20 o 30 metros después aparece una pared, le das la vuelta, entras a un como se llama, un laberinto, y de pronto sales y ves una pirámide increíble. O sea, Yaxchilán es un poema, es algo que hay que ver por lo difícil que es llegar, y está lleno de estos monos que les llaman aulladores. ¿Cómo se llaman? Atos. Atos. No. Algo de Atos. No, pero los sí, los Atos. Zaraguatos. Le pregunta la peor, ¿eh? Zaraguatos. Los zaraguatos son aulladores, y tú te imaginas un aullido tipo coyote o lobo, ¿no? Pues no, el aullido del zaraguato, que tiene una garganta así, o sea, una papada aquí para reverberar, es idéntico al rugido de un jaguar. Entonces nosotros fuimos a dormir a Montes Azules, y ahí hay 5 cabañas en una reserva. Entonces dormimos ahí, y en la noche no hay ventanas, o sea, hay ventanas, pero no hay cristal, sino es tela de alambre, ¿no? Entonces la tela de alambre es lo único que hay entre la selva y tu cuarto, y estás tú dormida en el cuarto. Y empezaron los zaraguatos a rugir. Yo me perdí la explicación, porque primero nos dijeron, a todos les dijeron lo que eran estos animales, pero sí se oye como si fuera un... Ella fue al baño, entonces en la noche no sabía lo que era eso, y cuando empezó a rugir me dijo, oye, atranca la puerta, como si, no, una sillita, si el jaguar supiera abrir la puerta, ¿no? Y entonces se oían los rugidos durísimos, y nos tiraban cosas desde la palmera en donde estaban subidos a los techos, ¿no? Pero pues son changos que solamente están protegiendo su lugar, pero sí oyes como si fueran jaguares. Es increíble, o sea, la verdad es que la naturaleza es increíble. De ahí fuimos al cañón del Sumidero, que lo que sucedió fue que los españoles atacaron a los indios, y a estos indios Chiapa, y cuando ya no tenían más que el precipicio atrás, prefirieron tirarse al acantilado que ser dominados por los españoles. Entonces hubo un suicidio ahí general, tristísimo, pero sigue siendo una belleza el cañón del Sumidero. O sea, vas por ahí y ves estos acantilados con todo el agua, y la verdad es precioso el cañón del Sumidero. Después, en Chiapa de Corzo hay un patrimonio de la humanidad que es la danza de los parachicos. Esta danza tiene una montera que parece como de coco, pero simula el pelo güero, y pintan unas máscaras blancas con los ojos azules a estas máscaras. Y eso los hicieron porque una señora guatemalteca trajo a su hijo, y ahí hay aguas termales, entonces quería tratarlas con las aguas, pero se asustaba porque todos los sirvientes eran blancos y los indios eran oscuros, y entonces a ellos se les ocurrió hacer estas máscaras para que el niño no se asustara. El niño se salvó y regresó a Guatemala, pero 5 años después hubo una hambruna, hubo una plaga, esta langosta que se cae en un cultivo y se lo comen en minutos, y entonces esta plaga acabó con los cultivos de Chiapa de Corzo, y estaban al borde de la muerte, y regresó la señora con víveres y salvó a los habitantes. Pero entonces esta fiesta, que era en tiempos de un dios de los Chiapas, terminó siendo una fiesta sincrética, en donde está la religión católica y la religión de ellos, y está todo esto mezclado, y bueno, tienen esta danza que es muy peculiar y que es patrimonio inmaterial. Es una fiesta preciosa, ¿verdad? Sí, ¿por qué no cuentas un poquito? No, porque no me quiero meter en lo personal, pero es una fiesta preciosa que no hay que perdernos. Es una fiesta donde lo que abunda es el caos. Tú, en todos los desfiles que has visto en el mundo, la gente va bailando en hileras, caminando, ¿no? Y respetan sus distancias. Y aquí no, de pronto salen 15 cuates bailando, corriendo, bajando, cantando, y después desaparecen y llegan otros, y todavía no empieza. O sea,
Dicen, bueno, a las 11 van a empezar y a las 11 no empieza nada, salen unos a las 10:55, se regresan y luego salen otros y a las 11:07 de pronto salen todos ya bailando y van bailando y los fotógrafos se meten entre la gente y toman fotografías y ellos se salen y toman agua o lo que sea afuera de la... O sea, es una... Pero no están tomados, no están tomando alcohol. A lo mejor lo toman después, pero en ese momento no se veía que tomaran alcohol, sino que es este caos. Con las máscaras no se toman. Bueno, decía yo que entonces hay estos dos patrimonios de la humanidad mixtos, ¿no? Uno es Calakmul y el otro es el valle de Tehuacán, Cuicatlán. Este valle está lleno de bosques de cactus columnares. Son cactus, uno, por ejemplo, aquí tengo una fotografía donde este primer cactus es un viejito que tiene, aquí no se nota, pero tiene las espinas blancas hasta arriba y por eso le dice viejito. Y este se cruzó naturalmente con una línea pura de tetela. Y el tetela y el viejito hicieron un híbrido que mide como 14 metros. Tengo una foto de Diana y Diana se ve así, si fuera esto, Diana es esto y todo está así, increíble. Pero estos bosques de cactus columnares lo que tienen es una riqueza y una diferenciación, porque si ustedes alcanzan a ver todas estas rayitas que hay aquí, esto es un bosque de cactus columnares, entonces es increíble. Yo pensaba que la llamada pata de elefante era una cactácea de Brasil, y no, es completamente mexicana. Y hay ahí el príncipe del bosque, le decía, aquí mismo dice quién, si ustedes un día quieren conocer Tehuacán para ir a los bosques columnares. Ese todavía no lo tiene. Eso todavía no lo tiene. Aquí está la cuarta edición. Y porque además todavía no era nombrado, esto fue hace 2 años que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, y el que está aquí, ahí dice, puedes llamarle y te llegas a Tehuacán, que está como a 50 minutos de Puebla, y ahí te recomiendo un hotel que vale como 800 pesos la noche y te lleva 2 días a visitar todos estos parques, o sea, todos estos bosques columnares. Es Tehuacán, la población es Tehuacán, y hay una tribu ahí que su cultura viene de 10,000 años atrás. Ellos son la rama que creó 10 lenguajes de los 49 que hay en México. Creó 10, uno de ellos son pues, los mexicas, los mixtecos, los zapotecas. Esos 3 de los 10, los demás no me acuerdo, pero creó 10 lenguajes distintos esta rama, y siguen haciendo vasijas de barro le rompen los terrones con un tronco, y el polvito, con ese polvito hacen la vasija, y es unas vasijas preciosas, y tiene comida muy distinta, y vale la pena ir un par de días a dormir en Tehuacán y visitar estos bosques columnares. Pues ha sido un gusto hablar de esto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo, pero conozcan México, vale la pena. Como viajero no ha pensado en hacer otro libro, pero me refiero, no sé, en Latinoamérica o en los lugares del mundo que más le hayan gustado a ustedes. Híjole, sí, pero sí se necesita muchísimo tiempo y todavía trabajo, pero algo haré, porque sí hay sitios, quizás coleccionar 50 sitios importantes del mundo que estos me gustó visitar, ¿no? A lo mejor hago algo así, sería padrísimo. De momento lo que es padrísimo es que hayas leído el libro, te haya gustado usarlo, y bueno, pues que estés aquí. Muchas gracias.
¿Cuál ha Gracias a sido todos. su lugar Sí. favorito? ¿A que Híjole. volvería por placer? Mira, creo que a cualquier lugar de Chiapas, pero depende mucho de qué te guste. Si te gusta de veras la naturaleza y vas a San Ignacio a rascarle una ballena, es una sensación que no me perdería. Me gustaría volver a nacer nada más para eso. Ellos tienen unas casas de campaña divididas cada 4 metros y están divididas con piedras y tú puedes dormir ahí. Y de este lado hay una línea de regaderas y atrás de las regaderas hay una línea de WC y del otro lado hay un restaurante. O sea que parece que si tú puedes dormir ahí en la tierra, en la casa de campaña, pero tener todas estas comodidades y a las 11 de la noche o 2 de la mañana abrir tu cierre y ver las estrellas sin nada de luz natural, digo artificial, sino solo natural, sí vale mucho la pena. Y, por ejemplo, me gustaría volver a Monopac. O sea, creo que México tiene, San Cristóbal es algo que vale la pena estar ahí 3 días, no haciendo nada, o sea, caminando, tomando café. México tiene maravillas y pues maravilloso que les interese, que quieran estar. Muchas gracias.